Pues muy buenos días a todos, muy buenos días también, Sofi. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues este es el conversatorio permanente de la Red Universitaria de Cambio Climático y pues nos acompaña Sofía Ruiz Oldenburg, quien nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es la acción climática efectiva a través de la alimentación sostenible. Les recuerdo que la charla durará unos 45 minutos y al final habrá un espacio de unos 15 minutitos para preguntas, comentarios que pueden dejar aquí tanto en el chat de Zoom como en la transmisión en Facebook. Daré lectura a la semblanza de la Alianza Alimentaria y Acción Climática, que es de donde pues, nos acompaña el día de hoy Sofi, que es una organización civil mexicana comprometida con la transformación del sistema alimentario hacia prácticas éticas y sostenibles. A través de la colaboración con gobiernos, empresas y sectores sociales, la organización trabaja para reducir la huella ambiental de la alimentación mediante la implementación de menús sostenibles, respetando la diversidad cultural de México y promoviendo el bienestar ambiental, económico y social. Con un enfoque integral, impulsa iniciativas legislativas, desarrolla investigaciones pioneras y ofrece programas educativos para sensibilizar sobre la sostenibilidad alimentaria. Además, colabora estrechamente con comedores industriales, comunitarios e instituciones públicas y privadas para implementar prácticas sostenibles que reduzcan el impacto ambiental del sistema alimentario. Con un equipo interdisciplinario, la Alianza Alimentaria y Acción Climática se posiciona como líder en la promoción de prácticas alimentarias sostenibles en el país, avanzando hacia un futuro en el que las decisiones alimentarias impulsen el cuidado del medio ambiente y fomenten un sistema alimentario justo y equitativo. Y bueno, quien nos acompaña el día de hoy, Sofía Ruiz Oldenburg, es especialista en políticas alimentarias sostenibles de pues esta Alianza Alimentaria y Acción Climática. Bienvenida, Sofía, y pues adelante. Muchas gracias, Alejandra. Yo quiero arrancar esta conversación haciendo esta pregunta, y es que si el clima está cambiando, nosotros también deberíamos. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. Es un gusto muy grande para mí compartir este espacio con ustedes. Bueno, como bien dice Alejandra, hoy conversaremos sobre la sostenibilidad alimentaria como una estrategia altamente eficaz en la lucha contra el cambio climático. Pero antes me gustaría hablarles un poco más sobre Alianza Alimentaria y Acción Climática. Nosotros somos una organización civil mexicana sin fines de lucro que está conformada principalmente por expertos en sostenibilidad y nutrición. Tenemos una misión clara, que es transformar el sistema alimentario de México hacia un modelo más sostenible que priorice e impulse el consumo de alimentos de origen vegetal, con la finalidad de de enfrentar algunos de los problemas más apremiantes de la actualidad, desde el hambre y la malnutrición hasta el calentamiento global. Nuestra organización surgió con la convicción de que en nuestro país los debates sobre sostenibilidad estaban dejando de lado un aspecto crucial, que es justamente la alimentación. Y quizá más de alguno o alguna ya se preguntó por qué importa tanto lo que comemos. Y para empezar a entrar de lleno en el tema, vamos a jugar. Vamos a tener una pequeña dinámica, solo son 4 preguntas simples. Invito a que respondan para sí mismos o en el chat qué consideran acerca de estas afirmaciones, si son ciertas o falsas. La primera es: el sector transporte genera más emisiones de gases de efecto invernadero que el sector alimentario. Aquí, mientras piensan las respuestas, les recuerdo que el sector transporte incluye todos los vuelos, los carros, autobuses, barcos, trenes, etcétera, del mundo. La respuesta es falso, ya que el sector transporte genera el 16% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales provenientes de fuentes directas, mientras que el sector alimentario genera el 18%. Si le sumamos las provenientes de fuentes indirectas, este porcentaje sube hasta aproximadamente 33%. La siguiente pregunta es si la producción de soya y aceite de palma son los principales impulsores de la deforestación tropical en el Amazonas. Y bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando a mí me hablan de deforestación, lo primero que me viene a la mente son imágenes lamentables de chimpancés huyendo por sus vidas, entre máquinas que están talando palmas,
o también se me venden a la mente imágenes de extensas áreas de cultivo que parecen no tener fin hacia el horizonte. Pero bueno, si queremos hablar de deforestación, también necesitamos entender qué la causa. Y a nivel global, el 60% de la deforestación tropical o la causan tres productos únicamente, que es la carne, la soya y el aceite de palma. De ese 60%, bueno, ya estoy respondiendo, es falso, pero de ese 60%, el 41% es vinculado única y exclusivamente a la expansión de cultivos para la crianza de animales, mientras que el 18% es utilizado para la producción de oleaginosas, que son la soya, el aceite de palma y otros cultivos menores como el girasol, la canola, el ajonjolí. Entonces, retomando la pregunta para responderla, hablando específicamente de Brasil, la mayoría de la deforestación, hablo del 72%, es causada directamente por la ganadería. La siguiente pregunta es una de las maneras más efectivas de reducir mi huella de carbono, es eligiendo alimentos locales. ¿Cierto o falso? Quizás se sorprendan, pero la respuesta es falso. Comer local es una recomendación común para reducir nuestra huella de carbono, pero esto solo tendría sentido si el transporte fuera responsable de una gran parte de la huella de carbono final de los alimentos. Pero para la mayoría de ellos esto no es así. Y hago una pausa aquí. Esto no quiere decir que no debamos priorizar el consumo local, porque hacerlo tiene muchos beneficios para la economía regional, para el comercio justo, pero la realidad es que, hablando ambientalmente, las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del transporte representan una cantidad muy pequeñita de las emisiones de la cadena de suministro. Principalmente estas las estamos generando al inicio del proceso productivo en relación al cambio de uso de suelo, porque al deforestar al deforestar para generar áreas de cultivo, de pastoreo para criar animales, liberamos los gases que están en estos sumideros de carbono. Después tenemos la etapa de la agricultura, que recordemos que en inglés este concepto abarca tanto la siembra de cultivos como la ganadería. Entonces, en esta etapa se producen emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los gases y eructos de los rumiantes, como bien sabido y conocido es, por la gestión del estiércol de los animales que se destinan a consumo, el CO2 que se utiliza dentro de los invernaderos, los fertilizantes, la maquinaria, etc. Luego, en la tercera fase, tenemos la producción de piensos, que es el alimento de los animales destinados a consumo. Es muy común hablar del impacto de los monocultivos, del uso de agroquímicos, etcétera, pero hay algo que comúnmente dejamos fuera de estas conversaciones y es el índice de conversión alimentaria, que básicamente nos dice cuánto alimento requiere nuestro alimento para producirse. Para que quede más claro, les pongo el ejemplo de que para producir un solo kilo de carne de vaca se requieren alrededor de 25 kilos de alimentos de origen vegetal. Entonces, no se trata únicamente de la ineficiencia en términos de balance de materia y energía en este proceso, sino también de las huellas ambientales asociadas para producir esos alimentos. Es decir, el uso de agua para producir, además de ese kilo de carne, los 25 kilos de alimentos de origen vegetal, su contaminación, la aplicación de agroquímicos, la erosión del suelo, etc. Entonces, resumiendo esta pregunta, ambientalmente hablando, lo que ponemos en nuestro plato es mucho más importante que el lugar de donde proviene. Siguiente y última pregunta. Proteínas vegetales generan entre 50 y 100 veces menos emisiones de gases de efecto invernadero que los animales. ¿Cierto o falso? La respuesta es cierto, y de acuerdo con Joseph Pork, que es un importante investigador de la Universidad de Oxford, y tras una robusta investigación, él afirma que lo más sorprendente es que los impactos de los productos animales de menor impacto suelen superar a los de sus sustitutos vegetales. Es decir, es muy común pensar que bajarle a la carne roja para contribuir a frenar la crisis climática es la mejor idea, pero en paralelo y casi inconscientemente incrementamos el consumo de pollo, huevos, leche, pescado, cuando lo ideal sería incrementar nuestro consumo de aquello que tiene una huella ecológica significativamente menor.
porque de lo contrario, aún bien intencionados, seguimos contribuyendo a rebasar los límites planetarios y eso lo veremos más a detalle en las siguientes diapositivas. Mientras tanto, sabemos que existen 4 leyes de ecología y la primera nos dice que todo está relacionado con todo lo demás. Y la producción de nuestros alimentos, como vimos en datos anteriores, está teniendo un efecto ecológico negativo y además significativo, porque sí, nos estamos comiendo el planeta en cada bocado. Y esto es porque mucho antes de que lleguen a nuestra mesa los alimentos, el proceso de producción causó una serie de impactos al ambiente que están causando tanto su degradación como el aumento de la temperatura global, que a su vez esto está causando alteraciones en los patrones climáticos que dan lugar a fenómenos naturales extremos como lluvias intensas, inundaciones, sequías, olas de calor más frecuentes y devastadoras, y esto está sucediendo en diversas regiones del mundo. Estos eventos extremos, lamentablemente, a su vez están afectando a las comunidades, la infraestructura, la biodiversidad y, por supuesto, la calidad y la disponibilidad de alimentos. Entonces, sin irnos más atrás, tan solo el año pasado fuimos testigos de eventos naturales que potenciaron su devastación por el calentamiento global. Y así es como se vio el cambio climático en 2024. Sucedió el huracán Helene o Helen, que de acuerdo con el análisis de World Weather Attribution, encontró que las precipitaciones de este huracán se hicieron al menos un 10% más intensas debido al cambio climático. También el caudal del río Amazonas cayó entre un 80-90%, dejando a más de 7,000 personas y extensas áreas de cultivo en riesgo hídrico. Yo cuando vi esta noticia, honestamente, me dio mucha ansiedad climática. También en 2024 se agregaron 41 días de calor extremo peligroso, perjudicando tanto la salud humana como los ecosistemas. Presenciamos también fenómenos meteorológicos como Dana en España, que la intensidad de este evento también fue asociada al cambio climático y los científicos alertan que serán cada vez más intensos y frecuentes. El año pasado también fue considerado como el principio del fin de los inviernos nevados. Esto sin duda alguna tendrá consecuencias para toda la vida en el planeta, desde el aumento de incendios forestales hasta la creciente inseguridad hídrica. Y pues al final todos estos fenómenos naturales afectan los cultivos, la producción de alimentos y así como hoy millones de personas ya padecen hambre y a medida que estos fenómenos se vayan intensificando debido al cambio climático, pues también tristemente lo hará la inseguridad alimentaria. Pero ¿saben qué? No nos preocupemos. Hoy en día ya hay muchos científicos alrededor del mundo buscando las 1000 formas de luchar contra el cambio climático. Y aquí les comparto algunos ejemplos de lo que se está haciendo. Realmente se está trabajando en ello, aunque algunos parezcan ideas sacadas de una película de ciencia ficción. Pero bueno, estos son los ejemplos. Están proponiendo instalar árboles artificiales que absorben CO2. ¿Dónde van a vivir los pájaros o qué se hará para evitar afectaciones en el ciclo hidrológico? Es algo que ahorita no nos importa, ya veremos después qué hacemos. También se está proponiendo crear heces de ballenas sintéticas utilizando arena rica en hierro o ceniza volcánica para promover la floración de fitoplancton, que ya sabemos que es una gran fuente de absorción de CO2. Oigan, pero ¿y si mejor dejamos de destruir el hábitat de las ballenas para que puedan seguir defecando en los océanos y que este ciclo suceda de manera natural y no inducido? También se está creando o intentando crear volcanes artificiales para lanzar chorros a la estratosfera que liberan compuestos de azufre que reflejan la luz solar lejos de la Tierra. Están intentando o queriendo también tapar el sol con un dedo mediante técnicas de ingeniería para bloquear parte de la luz solar. En fin, ya sea que quieran pintar la mayoría de las construcciones y montañas con pintura blanca especial reflejante o devolver a la vida a los mamuts planudos, no lo sé y no me lo malinterpreten. Ellos son los expertos en esto, pero vaya, creo que no podemos esperar hasta el 2045 y decir, ups, esto no funcionó como esperábamos. Lo que sí es un hecho es que para resolver un problema tenemos que pensar en una solución en lugar de una solución de raíz, en lugar de enfocarnos en efectos
aislados. ¿Y cuál es una de estas causas raíz? Por supuesto que ya saben la respuesta, nuestro sistema alimentario. Así que, jóvenes, les presento la diapositiva que la industria alimentaria no quiere que vean. Ahí les va por qué, pero primero hay que recordar que sostenibilidad no es lo mismo que sustentabilidad. La sustentabilidad se enfoca en la conservación del planeta y la gestión adecuada de sus recursos naturales, mientras que la sostenibilidad busca un equilibrio en 3 dimensiones: la conservación del medio ambiente, el bienestar de las personas y la viabilidad económica. Entonces, nuestro sistema alimentario no solo daña al planeta, sino que también nos afecta de diversas maneras. Por ejemplo, la cría intensiva de ganado aumenta el riesgo de enfermedades zoonóticas, que son aquellas que se transmiten de los animales a las personas. Por ejemplo, la gripe aviar, la porcina, los coronavirus, entre otras. Además, el uso excesivo de antibióticos dentro de esta industria favorece la aparición de superbacterias, que representan una amenaza grave para la salud pública. Y sepan ustedes que entre un 70 y un 80% de los antibióticos que se utilizan a nivel mundial es dentro de la industria alimentaria, en animales sanos como promotores de crecimiento. Por otro lado, el consumo excesivo de ciertos alimentos, que coincidentemente también son los que tienen una mayor huella ambiental, se han vinculado a un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, padecimientos cardíacos y ciertos tipos de cáncer. Ahora, en relación a la justicia social, en el mundo hay miles de millones de animales destinados a la producción de carne, lácteos y huevos, que todos los días son alimentados y beben agua. En una paradoja alimentaria, ese mismo mundo o en este mismo mundo que produce suficiente alimento para todos los seres humanos, es inaceptable que más de 800 millones de personas se acuesten cada noche con hambre. Y a eso hay que sumarle la situación de los refugiados y los desplazados climáticos, que de seguir igual, evidentemente irán en aumento. Ahora, en relación al medio ambiente, y ya nada más resumiendo de todo lo que ya vimos hasta el momento, nuestro sistema alimentario actual genera 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero, es responsable del 70% de las explotaciones de agua, causa el 90% de la deforestación a nivel mundial y es el principal impulsor de la pérdida de biodiversidad. Díganme si no estamos perdiendo el foco centrándonos en otros proyectos, cuando aquí está uno de los mayores contribuidores a los mayores de nuestros problemas. Estos impactos que les acabo de mencionar no solo son alarmantes, sino que son insostenibles. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues la evidencia científica es muy clara y es contundente. Los mayores efectos negativos están vinculados a la producción y consumo de alimentos de origen animal, así como azúcar y ciertos aceites refinados. Estos alimentos presentan un impacto desproporcionadamente mayor en términos medioambientales, de salud y de igualdad social, en comparación con alimentos de origen vegetal como legumbres, hortalizas, frutas y cereales. Sí, jóvenes, yo sé que estamos en medio de una crisis mundial y multidimensional, pero hay esperanza. Si bien la forma en que hoy en día nos alimentamos es una de las principales causas de nuestros mayores males, también en ella está la solución. Hablábamos hace un momento de lo que están trabajando los científicos alrededor del mundo, y en esta misma línea hay un grupo considerable de ellos, además de gobiernos, universidades y organismos internacionales que trabajan en favor del desarrollo sostenible, que han hecho énfasis en la necesidad de enfocar nuestros esfuerzos en el sector alimentario. Es por esto que la FAO ha promovido el concepto de alimentación sostenible, que, de acuerdo con esta institución, la sostenibilidad alimentaria va mucho más allá de solo la nutrición y el medio ambiente e incluye dimensiones económicas y socioculturales. Entonces, la alimentación sostenible tiene un impacto ambiental reducido, optimiza los recursos tanto naturales como humanos, promueve la seguridad alimentaria, conserva la biodiversidad y ecosistemas. Importante, es asequible, es decir, que puede ser costeada
y es accesible, que todas las personas deben tener acceso a ella. Es culturalmente aceptada, por lo tanto, la alimentación sostenible en México no va a ser igual a la de Japón o Vietnam. Y bueno, también es nutritiva y garantiza el abasto para las generaciones presentes y futuras. Entonces, en resumen, la alimentación sostenible no solo ayuda a resolver los problemas ambientales que estamos enfrentando, sino que actúa como una solución integral que responde a las necesidades del planeta, de la sociedad y de cada individuo. Díganme ustedes quién podría estar en desacuerdo de promover un modelo alimentario con estas características. Y bueno, por si ustedes tienen curiosidad sobre cómo estamos en México, qué tan sostenible o insostenible es nuestra alimentación, aquí lo vamos a ver. Pero antes, seguramente muchas o muchos de ustedes saben o han escuchado de Eat Lancet. Eat Lancet es esta comisión que reunió a expertos en distintas disciplinas como salud, nutrición, sostenibilidad, medio ambiente, finanzas, etcétera, y que incluye además a representantes de distintos países, incluido el nuestro. El doctor Juan Rivera es el representante de nuestro país. Entonces, este grupo de expertos creó el llamado plato planetario. Este modelo de alimentación hace recomendaciones basadas en ciencia sobre lo que deberíamos de comer de cada grupo de alimentos, o sea, cuánto deberíamos de consumir de cada grupo de alimentos para no rebasar los límites planetarios y no tener afectaciones a nuestra salud. En esta primera barra vemos las recomendaciones diarias de Eat Lancet y en esta segunda barra vemos el consumo per cápita en México. Entonces, como podemos ver, Eat Lancet recomienda que al día no se exceda de 250 gramos de lácteos, que es un vaso pequeño, es lo equivalente a un vaso pequeño, pero en México estamos consumiendo 326 gramos. De carnes rojas recomienda que no se exceda de 14, estamos consumiendo en promedio 87. De pollo, que luego decimos le bajo las carnes rojas y le entro al pollo. Ellos sugieren que consumamos máximo 29 gramos, estamos consumiendo 89. De huevos recomiendan máximo 13, estamos consumiendo 53. Y de pescado sugieren máximo 28, estamos consumiendo 39 gramos en promedio. Entonces, al final, todo este consumo en exceso de estos alimentos está causando el detrimento de nuestra salud y la degradación del medio ambiente. Además, si vemos la otra cara de la moneda y hacemos esta misma comparativa del consumo per cápita en México, pero comparándolo con los alimentos de origen vegetal, vemos que estamos consumiendo en general menos de lo que deberíamos. Dicho esto, no me queda más que decirles que el futuro del planeta está en nuestros platos y la clave está en las plantas. Estudios como los que nos han presentado organismos como la Comisión Eat Lancet han señalado que debemos duplicar el consumo global de frutas y verduras, nueces y legumbres, mientras reducimos significativamente los alimentos de origen animal y el azúcar. Adoptar una alimentación sostenible es un primer gran paso para apostar por un futuro donde el bienestar de las personas y el planeta estén alineados. Así que les invito a climatizar su plato. Cada decisión que tomamos, desde lo que comemos en el día a día hasta cómo lo consumimos, es una oportunidad para transformar el curso del planeta. Y lo mejor de todo esto es que comer de forma sostenible no significa sacrificar ni sabor ni placer, sino reinventar la manera en que disfrutamos de la comida y conectamos con nuestro entorno. Así que podemos seguir disfrutando de nuestros alimentos favoritos, solo de una manera más consciente, disminuyendo nuestro impacto ambiental, sin renunciar a nuestros platillos preferidos. Oigan, si pudimos cambiar el clima del planeta, claro que podemos cambiar un poco la manera en que vemos la comida, ¿no creen? Total, de eso depende nuestro futuro y el de las generaciones que vienen en camino. Así que, ¿qué tal si visualizamos un futuro en el que cada decisión alimentaria sana el planeta y mejora nuestra salud? Un futuro en el que lo que ponemos en nuestros platos
refleja un compromiso profundo con la vida, con el bienestar y con la sostenibilidad. Este futuro es alcanzable y cada una y uno de nosotros tiene el poder de comenzar a crearlo desde ahora. Con esta escultura de Isaac Cordal, que representa a los políticos discutiendo sobre el cambio climático, yo les pido, les ruego que no dudemos de nuestro poder y sobre todo que no dejemos nuestro futuro en manos de estas personas. Es bien común que pensemos que nuestras acciones individuales son insignificantes frente a desafíos globales, pero piensen en los movimientos sociales más importantes de la historia, desde la lucha por los derechos civiles hasta campañas ambientales globales. Cada transformación surgió de personas que tomaron una postura, inspiraron a otras y unieron esfuerzos. Cuando duden del poder que tienen como individuos, piensen en estos 3 puntos. El primero es el impacto de nuestras decisiones alimentarias. Si elegimos incrementar el consumo de proteínas vegetales por encima de las animales, no solo disminuimos nuestra propia huella ambiental, sino que también incentivamos a las industrias a adaptarse a esta nueva demanda. El punto 2 es la presión social como motor de cambio. Cuando un número significativo de personas exige políticas públicas sostenibles, los gobiernos, universidades, empresas comienzan a actuar. Y 3, el poder de los ejemplos individuales. Nuestras elecciones diarias no solo afectan a las industrias y las políticas o tienen impacto en ellas, influencia en ellas, sino que también inspiran a quienes nos rodean a replantearse sus propios hábitos. Yo sé, y es muy cierto, que cambiar el sistema puede parecer un reto abrumador, pero no olvidemos que cada transformación sistémica tiene un punto de partida. Las decisiones que tomamos en casa, los diálogos que iniciamos, las alternativas que proponemos y los movimientos que apoyamos. Así que nunca olviden que lo que comienza en lo cotidiano tiene el poder de cambiarlo todo. Y bien, ahora que ustedes son conscientes de su poder y sabiendo que son jóvenes con convicción, por eso están aquí, por eso llevan y abordan distintas acciones en su día a día, y sé que tienen además la convicción y que están decididos a marcar una diferencia real, quiero compartirles algunos consejos que yo considero los más básicos y fáciles para comenzar a adoptar pequeños ajustes a nuestra alimentación que se conviertan en una de las acciones más efectivas contra el calentamiento global. El primero es derribar mitos. Hay demasiados alrededor de. Como es un tema, por lo menos en nuestro país, es un tema relativamente reciente, hay demasiados alrededor de. Alimentación sostenible no es lo mismo que una dieta basada en plantas o vegana, como le llegan a llamar. Si bien es cierto que debemos incrementar nuestro consumo de alimentos de origen vegetal, incluso hay quienes eligen llevar una alimentación 100% basada en plantas porque efectivamente es la que tiene una menor huella ambiental. Esto se trata como mínimo de apegarnos más a los criterios que sugiere Eat Lancet. Otro de los mitos comunes es que en cada una de nuestras comidas, cada vez que nos sentamos a la mesa, tenemos que incluir proteínas animales. La respuesta es no. Una alimentación 100% basada en plantas es apta y es segura para todas las etapas de la vida. ¿Qué más? No sé, lo de la soya, que la deforestación, digo, ya lo hablamos hace un momento, pero sepan que los monocultivos principalmente están destinados al consumo de alimentos. Por ejemplo, la soya, el 77% de la que se produce, se destina a alimentar a ganado. No se matan más insectos, no se utilizan más agroquímicos, etcétera, etcétera. Entonces, les invito a informarse. Si tienen dudas, averigüen en fuentes oficiales, pero que eso no sea una limitante para que puedan iniciar. También hagan un autoanálisis. Es bien, digo, o sea, si a mí me pagaran cada vez que alguien me dice que casi no consume alimentos de origen animal y ya en la plática le pregunto como, ¿y qué desayunaste? Chilaquiles. ¿Con qué? Con huevo, con pollo. Ok, ¿y traían queso y crema? Sí. ¿Y los frijoles manteca? Sí. ¿Y qué bebida, con qué acompañaste, con qué bebida? No, pues que con un chocomil. Ah, vale.
¿Y qué comiste? Una hamburguesa. ¿Y qué vas a cenar? Unas quesadillas. Entonces, lo primero es ser conscientes de cuánto estamos consumiendo y qué tan lejos estamos de estos criterios que nos recomienda Eat Lancet. Es bien sencillo. Simplemente hay que incrementar la porción de alimentos de origen vegetal, ya sea, y en paralelo, obviamente, reducir los alimentos de origen animal. Por ejemplo, si hoy en día yo me como 14 huevos a la semana, pues la que sigue que sean 13 y la que sigue 12, y le voy incrementando la porción verduras, de legumbres, cereales, etc. También atrévanse a probar. Tenemos un apego socioemocional muy fuerte a ciertos alimentos aquí en nuestro país por nuestra propia identidad cultural. Sin embargo, yo les invito a que si les gusta la cocina, intenten preparar recetas. Yo les sugiero, a mí en lo personal y a la organización nos encanta Locpe, pueden encontrar cientos de recetas, desde entradas, platillos fuertes, de todos y cada uno de los platillos que más les gustan en su versión 100% basada en plantas, para que puedan integrar un día a la semana, después dos, estas opciones, y que así puedan ir reduciendo su huella ambiental. También les invito a que nos sigan en redes. Nos encuentran como Alianza Alimentaria en Instagram, ex antes Twitter, Facebook, y también que ingresan a nuestro sitio web, alianzaalimentaria.org. En el apartado de recursos pueden encontrar desde recetarios, guías de transición con consejos de cómo hacer esta transición hacia una alimentación más sostenible, retos de 14 días, en fin. Ahí tenemos todas las herramientas para que ustedes puedan hacer estos ajustes. Y finalmente, que compartan esta información y este movimiento, porque revertir el cambio climático no es cosa de unos pocos. Y bueno, para comenzar a cerrar y tener espacio para preguntas y respuestas, quiero presentarles nuestra iniciativa insignia, Alimenta Universidades Sostenibles, que surgió con la convicción de que ustedes, los jóvenes, son precisamente estos motores del cambio social de los que les hablé hace un momento. A su lado y a través de Alimenta Universidades Sostenibles, vamos a revolucionar la oferta alimentaria en las universidades de México, priorizando el consumo de aquello que nos hace bien a nosotros y al planeta. No se trata de ninguna manera en eliminar ningún grupo de alimentos, sino que a través de un mejor diseño de los menús logremos reducir significativamente la huella ecológica, obtengamos beneficios para la salud y además que los alimentos cumplan con los criterios de una alimentación sostenible. Esto obviamente incluye que sean asequibles y accesibles. Así que les invito a escanear este código QR para que se sumen a esta iniciativa, reciban la información, toda la información en su correo sobre cómo podemos llevar una alimentación más sostenible a la UNAM y podamos comenzar a hacer una diferencia. Y para que se animen, quiero compartirles esta proyección de resultados de lo que estamos trabajando con la UAM Unidad Guajimalpa, con la que estamos incrementando la oferta de alimentos más sostenibles en un 30%. Y cada 6 meses vamos a lograr reducir la huella hídrica equivalente a más de 440,000 garrafones de agua. Se va a reducir la huella de carbono, lo equivalente a más de 80,000 kilómetros en auto, que es más o menos manejar hasta Argentina y de regreso un poco más. Y vamos a liberar el uso de suelo de 9 canchas de fútbol. Entonces, díganme ustedes si esta no es una estrategia de alto impacto. Y bueno, para finalizar, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué estás haciendo hoy por el planeta, por nuestro futuro y por las generaciones que vienen? La triple crisis ambiental es un desafío que urge y para abordarlo no se necesitan ambientalistas perfectos, se necesitan personas con convicción. No me queda más que decir que si queremos que un futuro sostenible y justo sea posible, necesitamos replantear nuestra relación con los alimentos. Y recuerden que el compromiso es claro: trabajar juntos por un sistema alimentario que tenga en su núcleo el respeto por la naturaleza y la justicia social. Un modelo alimentario que sea equitativo, sostenible, resiliente y capaz de ofrecernos un futuro mejor. Así que salvemos el planeta un plato a la vez. Muchas gracias.
Ay, muchísimas gracias, Sofi. Muy, muy inspirador tu cierre. Y pues tenemos varias preguntitas aquí en el chat de Zoom, pero también nos llegaron algunas de Facebook. Son bastantitas, entonces, bueno, voy a iniciar por una que nos deja Juana Harkin, que dice, ¿crees que sea posible y en cuánto tiempo se podría cambiar la agricultura actual basada en el petróleo a la agroecología basada en los procesos naturales y el poder del sol? Bueno, a esto le agrego una duda que también me surge, que es, ¿qué prácticas agrícolas crees que son primordiales tanto para asegurar la salud ecosistémica como la salud humana? ¿Y qué pueden hacer los productores para que al integrar estas prácticas que a lo mejor Juana menciona, la agroecología, ellos también aseguren la viabilidad económica de incorporar estas prácticas? También Juana nos agrega, ¿cómo lograr que los programas de gobierno actualicen sus apoyos al campo con agroquímicos a prácticas más amigables? Muy bien, muchas gracias a Juana y muchas gracias a Alejandra. Bueno, voy a dividirlo en dos partes. La primera es, se habla mucho de la ganadería regenerativa, pero algo que hay que tener muy claro es que esta práctica sí o sí implica una reducción del consumo de alimentos de origen animal, porque con nuestro consumo actual a nivel global no hay tierra suficiente para cubrir esta necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos como teniendo clara esta parte. Y ahora, en términos de la agroecología, nosotros, digo, reconocemos que la agenda, que estos temas deben estar en la agenda ecológica y de sostenibilidad alimentaria. Si bien nosotros nos enfocamos más en la priorización y promoción del consumo de alimentos de origen vegetal, aún así tratamos de extendernos a lo largo de la cadena de suministro con, por ejemplo, hacemos alianzas con bancos de alimentos para el tema de desperdicios, pero hacia atrás fuimos una parte importante para que la hoy aprobada Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible fuera una realidad. Entonces, si bien esta ley todavía es perfectible, ya que no se incluyeron muchos requisitos o muchos puntos criterios que nosotros proponíamos, a través de esta ley es donde estamos buscando que se hagan estos cambios estructurales. En cuanto a temporalidad, es muy difícil responder esa pregunta, pero la realidad es que entre más personas seamos sumándonos y exigiendo estas políticas de sostenibilidad, apoyando iniciativas como las de Alianza Alimentaria y otras organizaciones que están trabajando con este mismo fin, es que vamos a acelerar este proceso. Juana también nos pregunta, en tu opinión, ¿qué tan importante y significativo puede ser descarbonizar la forma en que cocinamos nuestros alimentos en casa? Por ejemplo, cocinas solares y en la industria, sistemas solares. Ojalá que la industria alimenticia tuviera políticas más robustas para descarbonizar la energía que usa para producir los alimentos que compramos. Y no me voy a meter demasiado en este tema, pero es un hecho que la adopción de prácticas y tecnologías sostenibles basadas en los mismos ciclos naturales de la Tierra definitivamente ofrecen un beneficio por encima de las tecnologías que utilizamos actualmente. Entonces, digo, sí, se debe de también transformar en este sentido el sistema alimentario. Carla Becerril pregunta, ¿qué alternativas se sugieren para modificar la distribución de alimentos en lugares como la Ciudad de México, además de los huertos urbanos y que puedan competir con la central de abastos? Es bastante, o sea, para autoconsumo es sumamente viable, pero ya cuando estás hablando de obtener beneficios económicos sobre un huerto casero urbano, digamos, no es tan factible en este momento. O sea, incluso los productores a pequeña escala están compitiendo en este sentido. Ahora, algo que hay que entender, y retomo el punto de los monocultivos, que bien sabemos que son monopolizados por grandes corporaciones y que al final tienen un impacto precisamente en los productores pequeños. Al reducir nuestro consumo de alimentos de origen animal, y priorizar el consumo de alimentos de origen vegetal, estamos reduciendo esta dependencia a estos monocultivos. Entonces, bueno, respondiendo, yo les invito a que sí utilicen estas prácticas para autoconsumo.
pero actualmente sí es complicado obtener beneficios económicos al respecto, si por ahí va la pregunta. Gracias, Sofi. Igual, bueno, ahora hay unas preguntas que tienen relación con algo que mencionabas, que es la identidad cultural en México. Naomi López nos dice, tomando en cuenta la cultura en México, las mujeres asumen el rol de proveedoras de alimentos. ¿Han tomado en cuenta alguna intersección entre los cuidados, los roles de género y la alimentación sostenible? Y bueno, a esto yo agrego también otra pregunta que sería cómo permear en la cultura mexicana, porque bueno, sabemos que por un lado puede haber relación con prácticas sostenibles, tan solo pensando en la milpa, ¿no? Ujú. Pero también sabemos que hay pues comportamientos que incluyen o incorporan productos industriales o agropecuarios de huellas pues ecológicas muy altas y que pues sí está muy arraigado, ¿no? En nuestra cultura el consumo de ellos y que pues impacta negativamente en la salud. Entonces, bueno, junto a estas dos preguntitas. Muy bien, muchas gracias. Alianza Alimentaria tiene tres enfoques principales. El individual, en el que informamos a las personas sobre el impacto de nuestras decisiones alimentarias y otorgamos recursos gratuitos para que puedan hacer estos ajustes. Dentro de este enfoque damos también charlas, nos acercamos a tomadores de decisiones, eh, estamos llegando a comedores comunitarios, etcétera, donde podemos llegar a como estos distintos sectores, géneros, etcétera, y abordar desde esos espacios la alimentación sostenible. También lo hacemos a través del enfoque pragmático, es decir, llevamos la alimentación sostenible a los comedores universitarios, hospitalarios, corporativos, etcétera. Acompañamos a estas organizaciones o instituciones en todo el proceso de transición, informamos a todas las personas involucradas y a todas y todos los que consumen en los comedores para que se sientan parte de este movimiento. Y finalmente, y respondiendo a tu pregunta, también nuestro enfoque es el estructural. Impulsamos o buscamos impulsar políticas públicas para que desde los programas sociales ya se busque adoptar y arraigar este concepto de sostenibilidad alimentaria dentro de ellos. Como mencionaba hace un momento, con la ya aprobada Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, esto nos da mucho campo de acción desde el educativo, el pragmático, como mencionaba, y el estructural, el sistémico. Entonces, es a través de estos tres enfoques en los que estamos buscando hacerlo. Ahora, como mencioné hace un momento, nuestro enfoque principal es la priorización del consumo de alimentos de origen vegetal, pero ya hay demasiada evidencia también que nos indica que el consumo y el acceso a estos alimentos también benefician la cadena de suministro hacia atrás en temas, o sea, tenemos que buscar el comercio justo, integrar las prácticas agroecológicas y digo, esto apenas va empezando, es un hecho que hay bastante por hacer todavía en México. Entonces, entre más personas se suman a estas iniciativas, pues es que vamos a lograr Y avanzar. ahora que mencionas estos centros de acción, digamos, como pues comunitarios o educativos, José Francisco nos pregunta, ¿qué recomendaciones tienen para promover la alimentación saludable en escuelas primarias y secundarias? Y quisiera saber si, justo como ya mencionabas, ¿tiene algo que ver la ley de alimentación sostenible con algún cambio en este tipo de centros o todavía no? Si se refieren a las recientes cambios que ha habido en las escuelas, no, no precisamente. Y bueno, la mejor manera de hacer estos ajustes es encontrar a estos aliados o personas claves dentro de las organizaciones. Por ejemplo, nosotros, repito, vemos en las y los estudiantes que un aliado bastante importante porque son quienes al final pueden exigir estos cambios dentro de las autoridades también y sobre todo acercarse a organizaciones como Alianza Alimentaria y Acción Climática, que ya tienen cierto camino recorrido, cierta experiencia, que lo conforma un grupo de expertos multidisciplinario que pueden apoyarles en este sentido. Porque también las estrategias que nosotros realizamos y las iniciativas que implementamos son personalizadas a cada contexto y evaluamos la cultura organizacional
y social de cada implementación. Entonces, sí, son personalizadas, pero de manera general creo que son los puntos a considerar. Y bueno, por aquí Saraí nos pregunta, igual para quienes nos siguen en Facebook, pues también tengan este contexto. Uriel ya nos ayudó a contestar, pero bueno, la pregunta es, ¿cualquier universidad puede aplicar al programa de Alimenta Universidades Sostenibles? Ella pertenece al Departamento de Sustentabilidad del CERT en Yucatán y quisiera obtener información para sumarse. Claro, hay muchas, o sea, todas las universidades pueden sumarse, pueden participar. Hay muchas maneras en que nosotros podemos apoyar, desde compartirles información o recursos para que puedan desarrollarlo de manera autónoma, hasta el acompañamiento desde el inicio hasta el final. Entonces, la respuesta es sí. En Facebook, Andrea nos pregunta algo de lo que ya nos has comentado un poco de estos niveles de acción que ustedes tienen, pero a veces es una pregunta pues común que nos surge. Y bueno, ella dice, tengo una duda, ¿qué impacto tiene que nosotros como consumidores cambiemos nuestros hábitos alimenticios en las grandes industrias de alimentación? De pronto siento que echarnos la bolita a los individuos desdibuja las responsabilidades del sector industrial y económico en el cambio climático. Sí, totalmente. Voy a poner de ejemplo otro sector creo que con esto podemos responder. ¿Qué pasó con esta industria que imprimía fotos y que veíamos kioscos y estos lugares para ir a imprimir nuestras fotos en todos lados? Surgieron otros productos, la gente comenzó a consumirlos, dejó de consumir estos otros. Esta industria no se reinventó y fracasó, terminó, ¿no? Es exactamente lo mismo. Las industrias, a medida que nosotros, ellos todo el tiempo están haciendo estudios de mercado, identificando qué es lo que más está consumiendo, cuáles son las preferencias y las nuevas tendencias de consumo. Entonces, a medida que nosotros consumamos más, es la manera en que nosotros les estamos exigiendo que hagan estos ajustes. Definitivamente estas grandes corporaciones son las que cometen el impacto directo al ambiente, pero al final, mientras nosotros sigamos consumiendo sus productos, estas empresas van a seguir exactamente igual. Entonces, sí, y el hecho de que en grandes corporaciones, o sea, empresas como, no sé, Burger King, Subway o estas cadenas internacionales de alimentos que ya estén integrando incluso ofertas o vegetarianas o 100% basada en plantas, habla de que ellos están notando esta tendencia y de que tienen que ajustarse a ella. Y bueno, otra duda que a mí me surge es, ¿qué tanto nosotros como consumidores podemos también, por ejemplo, guiarnos de estas certificaciones o sellos que aparecen en los productos? ¿Qué tanto incluso podría ser o no viable que hubiera, no sé, una especie de sello oficial, no sé, de huella ecológica o alguna cuestión al respecto? Creo que a veces sí ha llegado a ayudar el hecho de que haya sellos que nos digan a nivel más como de salud qué tanto exceso hay, ¿no? En calorías, en sodio, etcétera. No sé si esto también pudiera pues ser de apoyo al consumidor o no, o qué otras iniciativas podrían pues apoyar esto. Y cómo también nosotros como consumidores logramos saber de dónde vienen los productos que consumimos, sobre todo pues aquí en zonas urbanas, pienso en los supermercados, ¿no? O sea, cómo nos aseguramos de este origen o incluso a nivel más local en tianguis, en mercados. Sí. Ok, muy bien. Me encanta que hagas la primera pregunta porque nada menos la semana pasada hablábamos sobre eso en el equipo. Hay países que ya utilizan esta metodología, agregan sellos en los productos y te dicen si es climate friendly, como amigable con el clima o con el planeta o si tiene una alta huella ambiental. Entonces, nuestro sueño es lograrlo aquí en México en algún momento. Ya veremos si no es nuestra prioridad en este momento, pero creemos que es una herramienta bastante útil que está basada se llama teoría del cambio, perdón, teoría de los empujones, que es estas pequeñas instrucciones que nos dan de manera sutil para tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, si tengo dos productos y veo que uno es amigable con el ambiente y tiene este sello, pero el otro no, es más probable que las personas interesadas, que de acuerdo con el último estudio, 8 de cada 10 personas
tienen interés y preocupación por el cambio climático, pues es mucho más probable que elijamos ese. Entonces, respondiéndote, sí, sí son técnicas que ya están funcionando en otras partes del mundo y que son muy efectivas. Ahora, sobre la procedencia, es complicado, digo, en algunos, sobre todo los productos empaquetados, lo dice, entonces con eso no hay tanto tema. Donde sí lo hay es los que no son, sobre todo frutas, verduras, etcétera. Mi consejo es que no se agobien con temas que no tendrían un impacto tan significativo como entre elegir consumir 1 kilo de huevo, bueno, 2 huevos a un huevo y complementar con frijol o con ejote. Porque al final el impacto mayor está en la decisión de qué es lo que estamos consumiendo. Si lo preguntas por el tema de comercio justo, etcétera, no hay más que investigar. O sea, en estos que no están empaquetados no hay más que investigar. Hay mercaditos que te garantizan que son de productores locales. A veces tienden a ser un poco más caros. Si está dentro de tus posibilidades costearlo, qué maravilla, qué mejor. Si no, si tu enfoque o tu interés es la reducción de la huella de carbono, no pienses en todo si no te vas a abrumar. El mayor impacto lo tenemos en consumir más alimentos de origen vegetal. Por aquí Ariadna nos pregunta algo que también, pues bueno, a mí me surge la misma duda, ¿no? Dice, considero que ante la prisa de la vida, el privilegio del tiempo es el que determina más poder practicar una alimentación sostenible. Es más rápido el acceso a alimentos poco sostenibles. ¿Qué consejos tienes ante la prisa de la vida para hacer esta transición? Ya, sí, qué gran pregunta. Digo, en mi caso, muy personal, es prepararme y o sea, si el fin de semana tengo un ratito, hago como, yo por ejemplo consumo muchas legumbres, entonces hago como estas precocciones de las legumbres y ya durante el fin de semana, o sea, puedes encontrar bastantes recetas, de hecho en la página que les compartí, Lopec, encuentras ya hasta blogs de recetas fáciles y rápidas para la vida diaria, ¿no? Entonces es ir explorando, ir encontrando qué es lo que se te facilita más. También hay algunas alternativas o sea, ya preparadas que encuentras en el mercado, que no es perdón, en el supermercado, que no es lo ideal, pero ya está, no sé, frijolitos empaquetados o algo así. Insisto, no es lo ideal por el tema de generación de residuos y todo, pero pues que también es una realidad que te sacan de apuro, ¿no? Y que al final volvemos a lo mismo, o sea, si en algún momento tengo que elegir entre consumir 300 gramos de carne o de pollo en lugar o esta bolsita de frijoles, pero no la quiero usar porque trae el empaque, pues la huella de carbono al final es menor en los frijoles, ¿no? Entonces, hacer estos pequeños ajustes y encontrar o sea, no hay de otra más que intentar encontrar qué le funciona más a cada quien. De que hay manera, hay manera. Mi sugerencia es esta, busquen recetas, sobre todo recetas a base de plantas que las puedan integrar algunos días de la semana a su menú y con esto ya están reduciendo bastante su huella ambiental. Pues bueno, para dar cierre al conversatorio, hay una última pregunta de Carla. Ella nos dice, me surge la inquietud sobre cómo podemos ir a la par, refiriéndome a acciones individuales y colectivas en esta modificación de alimentación y el problema hídrico sin que esta última afecte la asequibilidad de los mismos en el largo plazo, ya que varios cultivos se han visto afectados por las ondas de calor y la infraestructura de muchos lugares aún no es apta para las amenazas climáticas, lo cual ha incrementado el costo de mantenimiento y el precio de venta. Ok, perfecto. Partamos de que los alimentos de origen animal, y hablo de prácticamente la mayoría, tiene una huella significativamente mayor a la de los alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, el pollo y el huevo, que son de los que menos huella hídrica tienen, requieren entre 3.000 y 4.000 pasaditos litros de agua para producir un solo kilo o litro. Kilos. Mientras que las legumbres, que son las que tienen un mayor consumo, y digo entre comillas, de todos los alimentos de origen vegetal, requieren más o menos 1.500, algunas un poco más, algunas un poco menos, 1.500 litros por cada kilo. Pero además recordemos o dimensionemos que
cuántas personas pueden alimentarse con 1 kilo de huevo y cuántas con 1 kilo de frijoles. Tengo una amiga que habla de que los alimentos de origen vegetal tienden a expandirse o las legumbres tienden a expandirse y es real. Entonces, retomando la pregunta, a medida que reduzcamos nuestro consumo de alimentos de origen animal, se va a reducir tanto las emisiones atmosféricas que están generando que son parte importante responsable de este cambio climático que está provocando estas olas de calor, y además vamos a liberar uso de suelo que podemos restaurar y conservar, reforestar, etcétera, y se va a consumir menos recursos naturales, hablo de agua, suelo, etcétera, al producir alimento que es destinado para los animales. Entonces, de manera individual estamos dejando de consumir estos alimentos que tienen un mayor impacto. Desde ahí ya hay un beneficio y como mencionaba en la presentación, no hay más, o sea, somos fuente de inspiración para las personas que estamos alrededor. Hay que hablar de esto, hay que compartir esta información, todavía no es tan conocida por todas y todos, entonces hay que informarnos nosotros, hay que informar a las demás personas para que cada vez se sumen más. Lo que mencionaba es que esto empieza individual, pero se hace colectivo. Y el hecho de que cada vez más personas, industrias, gobiernos, etcétera, alrededor del mundo estén apostando por este modelo alimentario, habla ya de un cambio colectivo, en el que más bien nosotros como individuos vamos a sumarnos. Ay, pues muchísimas gracias, Sofi. Muchísimas gracias también a todos los que hicieron sus preguntas tan interesantes. Fue un tema pues muy, muy interesante también. Y pues aquí tenemos tu contacto para seguir pues conociendo más de la Alianza Alimentaria. Bueno, voy a pasar a dar unos anuncios de los siguientes eventos. Muchas gracias de nuevo. Bueno, el primero de ellos que tenemos próximo en el programa de investigación en cambio climático es el seminario de los jueves, solo que esta vez va a ser el viernes por el día feriado. El viernes 16 de mayo de 12 a 1 presenta el doctor Sergio Miranda del Instituto de Investigaciones Históricas el tema desecación, urbanización y cambio climático en el Valle de México. También los invitamos al día siguiente, el sábado 17 de mayo a las 12, a la inauguración de la exhibición Pulsar, que será en el Museo Universitario de Ciencias y Arte. En la Facultad de Arquitectura participa el programa de investigación en cambio climático como pues, colaborador de esta exhibición. También la Facultad de Música y de Arquitectura también. Bueno, esta exhibición reúne a un grupo de artistas que entretejen arte, ciencia y ecología para proponer una serie de paisajes alternativos que acentúan que somos seres individuales pero críticamente conectados. Son artistas de distintas partes del mundo que exploran las consecuencias globales y emocionales del proceso de cambio climático a través de métodos especulativos, exploraciones de archivos e historias personales y familiares, y todo esto a través del sonido. Así que pues los invitamos, va a estar esta exposición hasta el 6 de septiembre, pues todos los fines vamos a andar por ahí. Y por último, tenemos también abierta la convocatoria del Premio a la Poesía, Letras por el Cambio Climático 2025 hasta el 31 de mayo. Y podrán participar todos los estudiantes inscritos en la UNAM que sean menores de 35 años. Es la primera edición de esta convocatoria, así que pues los invitamos. Y pues bueno, sin más, muchísimas gracias y tengan muy bonita tarde. Nos vemos. Muchas gracias a todas y todos.